¿En qué momento los niños tuvimos que convertirnos en los adultos? Yo iba sentada en el camión escolar cuando de pronto sonaron las alertas de emergencia en todos los celulares. Alerta de inundación. Busquen un lugar alto de inmediato. No crucen zonas inundadas. Desde mi asiento de adelante grité: «Señor Brown, hay una inundación», pero él solo pisó el acelerador. Llevo 15 años manejando esta ruta. Un poco de agua no le hace daño a nadie. La lluvia caía tan fuerte que apenas podíamos ver algo a través de las ventanas. Jason intentó mostrarle su teléfono con la alerta. «Señor, aquí dice que todos los carros», pero Brown le quitó el teléfono y se lo guardó. «Nada de celulares en mi camión. Ya se la saben». El agua corría por la carretera, marrón y llena de ramas y basura. Yo ya sentía las manos temblorosas mientras íbamos directo hacia el agua. El camión entró y de inmediato se ladeó feo. Los niños más chiquitos que iban atrás empezaron a gritar cuando el agua lodosa subió casi hasta la puerta. Brown le dio vueltas al volante con fuerza y el camión se tambaleó de lado a lado. «Ya ven, yo tengo esto controlado». En una vuelta brusca se le salió una petaca plateada de debajo del asiento y noté que hablaba medio raro. «No más hay que darle velocidad para que pase el camión este charquito». El corazón me latía a 1000 y podía escucharlo aún con la lluvia. El agua seguía subiendo, cada vez más espesa con ramas y basura. De repente el motor empezó a fallar hasta que se apagó justo en medio de la inundación. Brown intentaba prenderlo una y otra vez. Camiones nuevos del demonio, pura basura. Se volteó con nosotros mientras le suplicábamos que nos dejara salir. «A ver, cállense o les pongo reporte a todos». Y en eso olí claramente a cerveza. Sentí el estómago caerme al saber lo que pasaba. Éramos un montón de niños, atrapados en la inundación, con un chofer borracho. Antes de que pudiera reaccionar, Brown alcanzó a encender el motor y arrancó otra vez. Aproveché y mandé rápido un mensaje al grupo. «Creo que Brown está borracho». Los demás también se dieron cuenta. Sus ojos rojos no le atinaba a los botones del radio. Las manos le temblaban. Una niña de segundo preguntó con inocencia: «¿Por qué huele a la chela de mi papá?». Jason, el que siempre hacía bromas, se quedó pálido. «¿A poco sí anda bien borracho el señor Brown?», susurró. Sally lo dijo claro: «Esto hay que reportarlo llegando, pero en serio». Bradley se paró de golpe. «Tenemos que bajarnos ya del camión». Brown se giró furioso, medio tambaleándose. «¿A poco ustedes mandan? Yo manejo desde antes de que sus papás nacieran». El agua ya estaba pegando en las ventanas y yo tenía todo el cuerpo temblando. Corrí hasta la salida de emergencia intentando abrirla, pero nada. La habían desactivado la semana pasada porque a algunos se les hacía gracioso abrirla. Sentí que me ahogaba de puro miedo. «¡Está cerrada!», grité. Varios corrieron a ayudarme y entre todos jalábamos. Íbamos por una carretera rural, diluviando, sin señal y sin una sola casa cerca en kilómetros. De pronto, Brown invadió el otro carril, justo enfrente de un coche, nomás porque sí. Así van a aprender a no meterse en mi carril. Un niño de kinder se hizo pipí y rompió en llanto. «Si no se sientan, ninguno vuelve a subirse al camión. Yo sé dónde viven todos», gritó Brown, y ya iba a más de 80 por una zona que es de 40. Se cruzaba de carril sin razón. Nos acercamos a un crucero atascado. El semáforo estaba en rojo y ni siquiera intentó frenar. Y entonces la vi. Una señora parada en el techo de su carro con una niña en brazos. La sangre se me heló. «¡Frene! ¡Nos los va a llevar!». Todo el camión gritó a la vez. Pues que hubieran pensado en eso antes de estorbarme el paso. Ya ahí, a nadie le importaron las reglas. Corrí adelante y jalé con todas mis fuerzas la palanca roja del freno de emergencia. Las manos me resbalaban del sudor, pero no aflojé. El camión derrapó y varios niños volaron de sus asientos. El agua ya estaba entrando por las puertas y tuvimos que forzar las ventanas. Los grandes ayudando a sacar primero a los más chicos. Todos nos movimos en equipo. Los mayores haciendo escaleras humanas y pasando de mano en mano a los chiquitos. Los rescatistas llegaron justo cuando el camión se atoró contra el puente. Brown seguía gritando por falta de respeto mientras lo sacaban del agua. Cuando le hicieron la prueba de alcohol, salió en 0.19, más del doble de lo permitido por ley. En los videos del camión se veía que estuvo tomando de la petaca todo el turno. Resulta que ya lo habían reportado 3 veces por andar cansado, pero el director no hizo caso porque ya no había choferes. El jefe de bomberos contó a los reporteros que, si hubiéramos aguantado 30 segundos más adentro, ahí se habría hecho una tragedia. Lo corrieron y le prohibieron regresar cerca de nuestra escuela. Pero 2 semanas después lo contrataron en otra primaria a 8 kilómetros. Eso no era justicia, no después de lo que casi nos hizo. Todos sabíamos lo que tocaba. Jason avisó por el chat que nos viéramos en su cochera después de cenar. Llegué como a las 7 y casi todos ya estaban ahí, sentados en botes de pintura y sillas viejas. Sally no dejaba de morderse las uñas y Bradley caminaba de un lado a otro junto al banco de trabajo. Los más pequeñitos se amontonaban en un sillón viejísimo, todavía nerviosos cada que alguien hacía un movimiento brusco. La mamá de Jason sacó unas galletas, pero nadie siquiera las tocó. Todos con la vista en el celular, leyendo una y otra vez la misma nota de que Brown ya estaba trabajando en la escuela de al lado. No había forma de que se me quitara el temblor de las manos, aunque las apretara. La puerta del garage rechinó y entró un señor ya grande, con su camisa de trabajo deslavada, como de unos 50 años. El papá de Jason lo presentó, Harvey Garza. Nos dijo que su hijo Tyler murió en un accidente de camión hace 3 años. Harvey nos fue viendo a todos, en serio, como si pudiera ver por lo que pasamos. Se sentó en una silla plegable, suspiró fuerte y se frotó la cara antes de hablar.
Brown empieza a trabajar para el distrito de Oakdale el lunes, soltó. Nadie dijo nada. Entonces Harvey sacó una carpeta manila llena de papeles y formatos. Pero los choferes nuevos tienen 2 semanas a prueba antes del contrato fijo. Puso los papeles en la mesa, señalando con la pluma. Tenemos 14 días para detenerlo, y yo sí sé cómo lograrlo. Por fin sentí que mi cuerpo respiraba al agarrar la libreta y empezar a apuntar todo lo que decía. Harvey fue quien nos mostró cómo llenar los formatos de queja ante la Junta Estatal de Transporte, nos dio los datos del inspector de seguridad y nos enseñó exactamente qué palabras usar. Él lleva años peleando por la seguridad en los camiones, desde que murió Tyler. Se sabe de memoria todos los huecos legales y con quién hay que hablar para mover las cosas. El papá de Bradley llegó con su laptop y se puso de inmediato a escribir una cronología de todo lo que nos pasó. La mamá de Sally, por su parte, trajo el teléfono lleno de chats de los papás de las 2 escuelas. No paraban de llegar más papás y pronto la cochera ya estaba a reventar, todos bien atentos mientras Harvey explicaba los pasos que debíamos seguir. Nos dijo que había que juntar pruebas, testigos y presión de los medios, todo a la vez. En ese momento cambió la vibra. Pasamos de sentirnos unos niños asustados a gente que sabe bien qué hacer. Mi celular no dejó de sonar en toda la noche, porque otros chavos me mandaban mensajes para ver en qué podían ayudar. Al día siguiente, amanecí con el celular repleto de notificaciones de alumnos de Oakdale. Madison me contó que Brown ya le había gritado a su hermano solo porque se le cayó la mochila en el pasillo, y su mamá notó que a Brown le temblaban las manos cuando agarraba el volante. Otro chavo comentó que Brown andaba completamente perdido con la ruta y hasta se saltaba paradas. Entonces abrimos un Google Doc compartido y ahí empezaron a escribir sus observaciones, aunque fueran detalles mínimos. Para el mediodía ya llevábamos 23 reportes distintos, y eso solo del primer ensayo. Yo le mandé el archivo a Harvey y él, en ese mismo momento, comenzó a meter quejas formales al Estado. Mi mamá me tuvo que llevar en carro a la escuela porque ya no podía ni siquiera pensar en subirme a un camión sin sentir el pecho hecho nudo. Mientras íbamos en carretera, me la pasé buscando leyes de transporte en el celular, navegando entre páginas de regulaciones. Justo ahí di con la sección 47B, pruebas aleatorias obligatorias de drogas y alcohol para todos los choferes comerciales. Pero según los propios reportes del distrito, no habían hecho ni una sola prueba aleatoria en 2 años. Le tomé foto a la pantalla y se la mandé a Harvey. Me marcó de inmediato y me dijo que era una bomba, que iba a meter una queja urgente ante la Junta Estatal de Supervisión. 3 mamás de Oakdale nos buscaron por Facebook después de que alguien contó lo nuestro en el grupo de la Sociedad de Padres. Estaban súper apuradas y nos preguntaron si podíamos ir a platicarles lo que nos había pasado. Solo de pensar en hablar de ese día frente a tantos desconocidos, sentí el estómago revuelto. Jason me vio y me dijo, no te preocupes, yo voy contigo, lo hacemos juntos. Su mamá se ofreció a llevarnos esa misma noche de jueves a la reunión. El director por fin empezó a contestar llamadas justo después de que los papás saturaron el conmutador de la escuela, pero solo se dedicaba a decir lo mismo de siempre sobre la confidencialidad del personal. Nunca quiso aclarar si Brown había sido reportado, jamás explicó por qué estaban bloqueadas las salidas de emergencia, ni aceptó ninguna responsabilidad. El papá de Bradley, que es abogado, mandó una petición formal para que le entregaran todos los archivos laborales de Brown. Por ley el director tenía 30 días para responder, pero solo quedaban 11 antes de que venciera el periodo de prueba de Brown. Ese jueves en la junta de padres, la cafetería de Oakdale estaba a tope, llena de papás preocupados. Cuando me paré frente al micrófono, se me quebró la voz apenas al empezar. Les conté lo del agua subiendo, cómo jalé el freno de emergencia, cómo vi el frasco de Brown rodando por el piso. Una mamá de la última fila comenzó a llorar cuando dije que la salida de emergencia no servía. De repente la sala se llenó de gritos, todos preguntándoles cosas a los del consejo escolar que habían ido. Les exigían que quitaran de inmediato a Brown y que explicaran cómo había pasado el filtro de antecedentes. Los del consejo nomás decían que iban a revisar, pero los papás ya no les creían nada. Un señor se levantó y dijo, mi hijo no se vuelve a subir a un camión hasta que Brown se vaya. Y así, varios papás le hicieron segunda. El viernes en la tarde contesté una llamada de un número desconocido. Era Tristan Méndez, reportero de Canal 7 Noticias, que alguien le había mandado capturas de nuestro grupo de chat. No podía dejar de preguntarme cuál sería la verdadera historia de Harvey Garza, ese papá que perdió a su hijo en un accidente de camión hace 3 años y ahora sabe cómo mover todo el sistema. Llevaba meses investigando el problema de la falta de choferes y quería saber sobre lo de Brown. Yo le dije, te cuento todo, pero solo si por ahora nos mantienes en el anonimato. No quiero que Brown venga a buscarnos. Aceptó, y nos quedamos platicando 1 hora de todo lo que había pasado. Me contó que tenía contactos en los 2 distritos que también estaban muertos de miedo de hablar. Ese fin de semana, Harvey me marcó bien emocionado, porque revisando archivos del estado, descubrió que Brown debió haber perdido automáticamente su licencia comercial tras un arresto por manejar borracho hace 2 años, pero por alguna razón nunca se procesó la suspensión. Harvey mandó ese dato directo con Rick Hogan, del Departamento de Transporte del Estado. Rick le prometió que en 48 horas iba a investigar y que si era cierto,
quitaban a Brown de inmediato. El lunes en la mañana, la orientadora me mandó llamar mientras estaba en clase. Me dijo, traes todos los síntomas de estrés postraumático. Te he visto brincar con la alarma y los ojos los traes bien hundidos. Quería que fuera con una especialista en trauma, pero le dije que ahorita no podía parar, que solo quedaban 8 días para salvar a los niños de Oakdale. Me hizo prometerle que buscaría ayuda después de resolver lo de Brown, y me dijo, eso no se va solo. El martes en la tarde, Annabelle Kerr, del nuevo distrito, organizó una junta urgente porque los papás no dejaban de insistir. El centro comunitario estaba a reventar. Más de 200 personas cuando Harvey y yo entramos con nuestras camisetas rojas. Kerr estaba en el podio, todo el tiempo moviendo papeles y aclarando la garganta. Comenzó hablando de la falta de choferes, del presupuesto que no alcanza y de cómo, según ella, Brown sí pasó el chequeo de antecedentes. De repente Harvey se levantó desde la tercera fila, sacó un papel doblado de la bolsa y empezó a leer en voz alta lo que decía el jefe de bomberos sobre el incidente, tan claro que todos se quedaron en silencio. Kerr se puso lívida mientras Harvey leía sobre el alcohol en la sangre de Brown y las salidas de emergencia bloqueadas. Los papás empezaron a gritar preguntas y exigir respuestas, y Kerr solo repetía que iban a seguir investigando. Esa noche volvió a llover, y mientras me cepillaba los dientes, escuchar el agua golpeando el techo me apretó el pecho. Me puse a temblar, se me cayó el cepillo en el lavabo y sentía que todo giraba. Por más que intenté, no podía respirar. Mamá me encontró tirada en el piso del baño, llorando, pensando que me estaba ahogando aunque ni siquiera estaba mojada. Le habló a Jason y él llegó en pijama. Se sentó conmigo en el piso durante 2 horas y no dejaba de repetirme, estamos a salvo, estamos haciendo todo lo posible para proteger a los demás niños. El miércoles a las 6 de la mañana salió la nota de Tristan en la página de noticias con un encabezado enorme sobre el chofer borracho al que contrataron aunque ya lo habían corrido. Todo el mundo empezó a compartir la noticia en Facebook y Twitter y mi celular no paraba de sonar con notificaciones. Para el mediodía, los teléfonos de la nueva escuela estaban saturados con papás furiosos pidiendo explicaciones. Kerr dio un comunicado cortito diciendo que Brown fue enviado temporalmente a otras labores, lejos de los camiones en lo que investigaban el caso. El jueves en la mañana, Brown fue a buscar bronca a la oficina de transporte de la nueva escuela y exigía que le regresaran su ruta de siempre. Empezó a golpear el mostrador y a gritar que tenía derechos, así que la secretaria llamó a seguridad. 2 guardias tuvieron que sacarlo a empujones mientras él gritaba cosas sobre persecución, abogados y que ya le habíamos arruinado la vida. Alguien grabó todo con el celular y en menos de 1 hora ya estaba la grabación en todos los grupos de WhatsApp de papás de los 2 distritos. El viernes en la tarde yo estaba en clase de química cuando sonó mi celular con un número que no tenía guardado. Era Leah Schaefer de la fiscalía diciendo que iban a acusar a Brown de varios delitos. Los enlistó como si estuviera leyendo la lista de compras: manejar ebrio, 37 cargos por poner en peligro a menores y conducción imprudente. Nos pidió que todos testificáramos, pero me avisó que el juicio podía tardar meses o hasta 1 año en llegar. Le dije que no podíamos esperar tanto porque Brown podía lastimar a alguien más. Me contestó que ella entendía, pero el sistema era muy lento y no había nada que pudiera hacer. El sábado en la mañana, Harvey mandó mensaje al grupo diciendo que había que juntar a la mayor cantidad de gente posible en la próxima junta del consejo escolar. Mando a hacer 200 playeras rojas con la frase "Seguridad estudiantil primero" para repartirlas en la biblioteca local. El lunes en la noche, fuimos en caravana de 40 coches rumbo a las oficinas del distrito. Papás e hijos, todos con las playeras rojas. La sala solo cupo a unas 60 personas, pero aún así entramos más de 100, muchos parados junto a las paredes. Cuando el presidente del consejo trató de limitar los comentarios a 3 minutos por persona, Harvey sacó la lista mostrando que 40 papás ya se habían apuntado para hablar. Los consejeros se veían unos a otros, bien nerviosos, mientras los papás contaban historias de lo asustados que estaban sus hijos de subirse al camión. El martes en la mañana me cayó un mensaje en Facebook de una persona que no conocía. Decía que era chofer en el nuevo distrito donde andaba Brown y que la semana pasada lo vio tomando de un frasco en el estacionamiento. Tenía miedo de denunciarlo porque ya faltaban 3 choferes y no quería perder su trabajo. Le pregunté si estaría dispuesta a testificar si manteníamos su nombre en privado y me dijo que sí. Con su permiso, pasé su mensaje a Tristan y él me aseguró que protegería su identidad. El miércoles por la tarde, Rick Hogan del Departamento Estatal de Transporte finalmente le devolvió la llamada a Harvey sobre la suspensión de la licencia. Estuvo 2 días checando papeles y confirmó que la licencia de Brown debió haber sido suspendida después de su arresto por manejar ebrio, hace 2 años. Los papeles se perdieron y nadie dio seguimiento. Rick dio la orden de emergencia ahí mismo por teléfono, prohibiendo que Brown manejara cualquier vehículo comercial mientras indagaban todo. Harvey puso la llamada en altavoz para que yo oyera cómo Kerr decía al fondo que no le quedaba de otra más que despedir oficialmente a Brown. El jueves en la mañana, al papá de Bradley por fin le respondieron su petición de documentos y los archivos estaban peor de lo que pensamos. El director sabía de la conducta de Brown mínimo desde 6 meses antes, con 3 reportes distintos de maestros diciendo que le olía el alcohol. Cada reporte traía la misma nota escrita a mano por el director: sin acción necesaria por falta de choferes. Sentí cómo me hervía la sangre de coraje al leer eso, y tuve que salirme a tranquilizarme. Ese mismo día,
el consejo escolar llamó a una junta de emergencia y suspendieron al director mientras investigaban lo que pasó. El viernes, varios papás empezaron a poner en Facebook que ya estábamos exagerando y que arruinábamos vidas por un solo error. La mamá de Sally hasta le habló a la mía diciendo que debíamos ser cristianos y dejarlo atrás. Mi mamá le contestó, con ese tono bajito que usa cuando de verdad está muy enojada. El perdón no es dejar que alguien con aliento a alcohol siga manejando niños. La conversación se puso tensa y la mamá de Sally le colgó. El sábado en la mañana, mi celular vibró con un mensaje de Facebook de una cuenta sin foto de perfil. Decía que yo era una soplona, que había arruinado la vida de un buen hombre y que Brown tenía 3 hijos que mantener. Lo borré y traté de ignorarlo, pero al rato llegó otro por Instagram diciendo que me iba a arrepentir. Me empezaron a temblar las manos de tanto leerlo una y otra vez. Después llegó uno peor, que traía mi dirección y decía que sabían dónde vivía. Mi papá me quitó el celular y le habló a la policía en el momento. Vinieron 2 oficiales, tomaron capturas de todo y rastrearon la IP hasta una computadora de la biblioteca pública, pero el video de la cámara mostró a un chavo con gorra usándola. Uno de los policías lo reconoció de antes. Era el sobrino de Brown. Lo fueron a buscar esa misma tarde y el chavo confesó que había mandado los mensajes porque su tío le pidió que nos asustara para que dejáramos el asunto en paz. Ese mismo día, el juez dio una orden de restricción y el sobrino tuvo que mantenerse a 150 metros de distancia de mi familia y de mí. El lunes en la tarde, Tristan me habló diciendo que tenía a alguien que quería platicar conmigo. Era la señora del coche, la que venía con su niña chiquita cuando Brown casi las atropella. Apenas me vio se puso a llorar y me dio un abrazo tan fuerte que casi me deja sin aire. No dejaba de darme las gracias mientras su hija jugaba en el piso con unos bloques. Me contó que estuvo 2 horas arriba de ese coche antes de que lográramos detener a Brown. Ya había ido a la policía a declarar cómo Brown iba zigzagueando y se metía por toda la calle. Su testimonio sería fundamental, porque ella era alguien externo que presenció todo lo que pasó. Cuando se fue, me encerré en mi cuarto y por primera vez desde que sucedió todo, me solté llorando. El martes en la mañana, Harvey recibió una llamada del sindicato de Brown, avisándole que ya habían puesto una queja formal por su despido. El del sindicato decía que la adicción era una enfermedad y que Brown necesitaba tratamiento, no castigo. Harvey pasó todo ese día marcándole a todas las familias de las rutas de camiones para organizar a todos para la audiencia de la queja. Mandó a hacer 100 cartulinas y las familias armaron letreros con fotos de sus hijos en la escuela. La audiencia quedó programada para el jueves en la oficina del distrito. Llegamos acompañados de 60 papás y niños, sosteniendo sus carteles llenos de fotos. Había tanta gente que varios se tuvieron que quedar parados en el pasillo. El abogado de Brown fue el que habló primero, queriendo hacer ver como si solo fuéramos un grupo de adolescentes ardidos buscando venganza. Dijo que estábamos exagerando todo y que Brown era una víctima más de su enfermedad. Después, Leah Schaefer se levantó y pidió que pusieran algo en el proyector. Nadie hizo el menor ruido cuando empezó el video de la cámara de seguridad del camión. Harvey, con su instinto de detective, había encontrado pruebas que el Estado no había visto en 2 años. La licencia de Brown estaba prácticamente perdida en los archivos, mientras él seguía transportando niños completamente borracho. En el video se veía cómo Brown tomaba de su frasco mientras iba manejando y después estuvo a punto de atropellar a la señora del coche. Al representante del sindicato casi se le va el color al ver a Brown zigzagueando con los niños gritando atrás. Antes de que el video terminara, el representante agarró sus cosas y retiró la queja en ese mismo momento. Nos pidió disculpas a todos por no haberse informado bien de lo que de verdad había pasado. El viernes en la tarde, Tristan me llamó para darme una noticia enorme. Un mecánico del taller de los camiones lo había contactado después de leer los artículos. Ese mecánico le contó que 3 semanas antes de la inundación, Brown le pidió que desconectara el alcoholímetro del camión que manejaba. El mecánico se negó y lo reportó con su supervisor, pero ahí lo dejaron y nadie hizo nada. Con eso quedó clarísimo que el distrito sabía perfectamente que Brown tenía problemas de alcohol y no levantó ni un dedo para evitarlo. El mecánico aceptó declarar y además tenía la orden de trabajo que Brown le había entregado. Harvey no perdió tiempo y mandó toda la información a Rick Hogan, del Departamento Estatal de Transporte. Para el lunes en la mañana, el Estado anunció una auditoría completa a los departamentos de transporte escolar de los 2 distritos. Los inspectores llegaron a las bases de camiones con portapapeles y empezaron a revisar todos los registros. Descubrieron choferes con la licencia vencida que aún así seguían manejando camiones llenos de niños todos los días. Encontraron camiones con salidas de emergencia descompuestas, justo como nos tocó a nosotros. Veían que las pruebas antidopaje, que deberían ser mensuales, tenían más de 1 año sin hacerse. En una de las pruebas sorpresa, un chofer salió positivo en marihuana. Otro chofer también, y lo más grave era que tenía la licencia suspendida por manejar borracho en otro estado y ni quien lo revisara. El reporte de la inspección terminó siendo de 300 páginas y dejó claro que Brown no era el único problema. Todo el sistema tenía años fallando y poniendo en riesgo a los niños. El miércoles, en la 3ª hora, sonó la alarma de incendios para un simulacro. Me quedé totalmente congelado en mi lugar mientras los demás ya iban saliendo en fila. Por más que sabía que era solo un ejercicio, el cuerpo simplemente no me respondía. La maestra tuvo que regresar y ayudarme a caminar para afuera
fuera, porque de plano me temblaban tanto las piernas que apenas podía sostenerme. El orientador llamó a mis papás y les dijo que necesitaba ver a un especialista en trauma. Mi mamá hizo cita con una terapeuta para el viernes. El consultorio tenía sillones muy cómodos y una máquina de sonido blanco que hacía que se oyera como si estuvieras en la playa. Ella me explicó que, después de casi ahogarme en el camión, mi cerebro se quedó en modo supervivencia. Me enseñó una técnica que se llama grounding, donde tienes que decir 5 cosas que ves, 4 cosas que puedes tocar, 3 que escuchas, 2 que hueles y 1 que puedes saborear. Hicimos ejercicios de respiración y me ayudó a entender que no era raro estar pendiente de las salidas o del peligro. Era mi cerebro queriendo protegerme. Después de unas semanas de terapia, ya no me quedé paralizado en los simulacros. Al mismo tiempo, Leah Schaefer estaba negociando un acuerdo con el abogado de Brown. Brown aceptó declararse culpable de algunos cargos menores si cumplía 90 días en rehabilitación y entregaba para siempre su licencia de manejar camiones. Algunos de mis compañeros decían que lo que querían era verlo en la cárcel, pero Leah explicó que con este trato nos asegurábamos de que nunca pudiera volver a manejar un camión escolar legalmente. Si todo se iba a juicio, podía salir libre o hasta recibir una sentencia tan leve que al rato ya podía estar manejando otra vez. Así que el acuerdo era lo más seguro para los niños que vinieran después. Brown entró a rehab la semana siguiente, en una clínica a 2 horas de aquí. Un mes después, Tristan ganó un premio estatal de periodismo por investigar lo de la seguridad en los camiones escolares. La noticia se regó por otros distritos y hubo más papás pidiendo revisiones de antecedentes y pruebas antidopaje para los choferes. Gracias a esto detectaron a 3 choferes más que manejaban borrachos y los suspendieron. Harvey aprovechó el momento para fundar una organización civil que llamó Asientos Seguros, dedicada a impulsar leyes para mejorar la seguridad en el transporte escolar. Consiguió donaciones de negocios locales y hasta de algunas organizaciones nacionales de seguridad. La nueva directora de la escuela no perdió el tiempo y puso nuevos controles. Ordenó pruebas antidopaje mensuales para todos los choferes, sin excepción. Mandó instalar cámaras que apuntan directo al asiento del conductor para monitorear su comportamiento. Todas las salidas de emergencia se arreglaron y ahora las revisan cada semana. Se organizan simulacros de evacuación cada mes para que los niños sepan salir rápido y sin riesgos del camión. Contrató a 2 mecánicos exclusivos para cuidar todo el equipo de seguridad. También abrió una línea anónima para que los alumnos puedan reportar cualquier cosa rara con los choferes. Todo eso que debería de haber estado listo antes de que Brown casi nos matara, finalmente se estaba haciendo. 3 semanas después, estaba yo viendo qué cereal llevarme en el súper cuando se me acercaron 2 señores ya grandes que andaban con mi mamá y conmigo. La señora tenía la misma nariz y quijada que Brown, y el señor no dejaba de apretar las manos mientras ella platicaba que su hermano necesitaba cartas de apoyo para la audiencia de su sentencia, el próximo mes. Me acercó un papel con el nombre y dirección de su abogado y me dijo que él era una buena persona, que solo había cometido un error. De pronto apareció la mamá de Bradley y se puso entre nosotros. Me puso la mano en el hombro y les dijo que ya habíamos pasado por suficiente. La señora se puso toda roja y trató de hablar de perdón, pero la mamá de Bradley me jaló directo a la caja para pagar. Ese día no dejé de temblar y cada vez que cerraba los ojos veía la cara de esa señora. La audiencia para la sentencia llegó más rápido de lo que pensé y la sala estaba llena de reporteros y papás de los 2 distritos. Me senté en el estrado y leí mi declaración de impacto. La voz se me quebró cuando conté cómo jalé el freno de emergencia y pensé que íbamos a morir todos. Brown estaba sentado en la mesa del acusado, cabizbajo, y cuando conté lo de la salida de emergencia descompuesta, de verdad empezó a llorar. Su abogado le pidió que se pusiera de pie y ofreciera disculpas, explicando que por la adicción había perdido el juicio y que haría lo que fuera por regresar el tiempo. El juez escuchó todo, revisó el certificado de rehabilitación de Brown y al final le dio 2 años de libertad condicional y la suspensión definitiva de su licencia de chofer de camión. Algunos papás querían verlo en la cárcel, pero luego Leah nos explicó que así nunca podría volver a manejar un camión escolar. La aseguradora del distrito arrancó su demanda la siguiente semana, diciendo que no tenían que pagar indemnizaciones, porque el distrito sabía el riesgo y no hizo nada. Cuando a Harvey le llegaron esos papeles casi se ríe, porque en el fondo ese argumento solo demostraba la negligencia de la administración y eso ayudaba en nuestra demanda. Pasó los 3 días siguientes, llamando a abogados que conocía por Asientos Seguros para conseguirle representación gratuita a cualquier familia que quisiera reclamar daños. La aseguradora ni se imaginaba que nos estaba entregando las pruebas en bandeja de plata. Jason lanzó su podcast de seguridad estudiantil 2 meses después del accidente, grabando en su cuarto con un micrófono barato que le consiguió su papá. El primer episodio era solo él contando lo que pasó ese día en el camión, pero ya para el tercer episodio, entrevistaba a chavos de todo el país que también habían pasado por accidentes escolares. Luego de su 10º capítulo, la red de podcasts estudiantiles de NPR lo eligió y de repente miles de personas escuchaban cómo lograba darle sentido a lo que nos había pasado. Su sentido del humor regresó, pero ahora con propósito, combinando mensajes importantes con cosas chistosas para enganchar a la gente. Pasaron 4 meses después del accidente para que por fin me animara a subirme otra vez al camión escolar. Me senté justo al lado de la salida de emergencia, con la mano a un lado de la palanca.
pendiente de cada cosa que hacía la nueva chofer. La señora Reese notó que tenía los nudillos blancos y me dijo en voz bajita que llevaba 15 años sobria, que para ella la seguridad de los estudiantes era algo personal porque su sobrino murió en un accidente por culpa de un chofer borracho. Me enseñó la medalla de sobriedad que traía en el llavero y me prometió que nos iba a cuidar siempre. Por primera vez desde lo de Brown, sentí que podía relajar los hombros, aunque fuera un poquito. Una tarde Harvey me habló para contarme que en el Congreso del Estado estaban considerando una ley para poner alcoholímetros en todos los camiones escolares. La semana siguiente fuimos al Capitolio Estatal a dar nuestro testimonio, sentados en esos sillones enormes de piel, mientras los diputados nos hacían preguntas sobre ese día. Les conté cómo se cayó el frasco de Brown durante la inundación y cómo la directora no hizo caso a las quejas, mientras Harvey mostraba datos de incidentes de intoxicación en el transporte escolar en todo el estado. 3 semanas después aprobaron la ley por unanimidad. La ley Brown, que el gobernador firmó en una ceremonia donde hasta salimos en la foto con él. Por primera vez sentí que eso sí era una victoria de verdad, que iba a proteger a otros niños aunque ni los conociéramos. Después, el distrito mandó un correo avisando que nuestra exdirectora se retiraba antes para estar con su familia. Nada puso sobre su responsabilidad, ni sobre la investigación o los años ignorando las quejas de seguridad. Harvey dijo que era frustrante, pero que al menos la nueva administración sí estaba haciendo cambios, porque la directora actual revisaba personalmente cada queja y hacía inspecciones sorpresa a los conductores. A veces hay que alegrarse con las victorias que se pueden, aunque no sean perfectas. 6 meses después del accidente, ya todos íbamos mejorando a nuestra manera. Sally se unió al comité de seguridad estudiantil y empezó a revisar los videos del camión para detectar problemas. Bradley se postuló para el consejo de estudiantes proponiendo más transparencia, y el podcast de Jason ya tenía miles de escuchas que mandaban sus propias historias. Cada uno convirtió el trauma en algo útil, en vez de dejar que nos acabara. Pero entonces Harvey recibió una llamada de la policía. Brown había terminado arrestado por andar tomado en un bar del centro. Violó la libertad condicional y el juez le dio 90 días en la cárcel del condado. Yo pensé que me daría gusto, pero en realidad solo me dio tristeza por el potencial desperdiciado y me quedé pensando en qué hubiera pasado si Brown hubiera recibido ayuda a tiempo. Que la familia de Brown intentara acorralar a un chavo todo traumado en el pasillo de los cereales para pedirle una carta de apoyo, la neta se necesita valor. Nada dice, mi hermano merece compasión, como ir a buscar a unos jóvenes junto a las Lucky Charms cuando ni han superado lo que pasó. Harvey me dijo que las consecuencias no son para vengarse, sino para evitar que otros acaben lastimados. La feria de seguridad en la escuela fue 8 meses después, con módulos de emergencia y seguridad en el transporte. Yo estaba en la mesa de los asientos seguros, cuando se me acercó una señora con una niña chiquita de la mano, la misma que se había subido a su coche en la inundación. Ahora ya caminaba, vestida de rosa, riéndose sin imaginar lo cerca que estuvo de no contarla. Se me abrazó a las piernas mientras su mamá me susurraba, gracias, llorando bajito. En ese momento, sentir los brazos de esa niña hizo que todo lo que pasamos valiera la pena. Su mamá empezó a contarle a todo el mundo lo que habíamos hecho, y al poco rato ya teníamos a varios papás y niños rodeando nuestra mesa. Los papás hacían un montón de preguntas sobre la seguridad de los camiones, mientras sus hijos andaban jugando con el modelo de salida de emergencia que había armado Harvey. Fue entonces cuando apareció Annabelle Kerr, la misma directora de transporte que meses antes había defendido a capa y espada la contratación de Brown. Por un momento pensé que se iba a armar otra discusión. Nada más se quedó ahí, mirándonos mientras les explicábamos a los papás los nuevos protocolos, y de pronto agarró una carpeta y empezó a anotar todo lo que decíamos. Cuando por fin se despejó el grupo, se acercó a nuestra mesa y dejó un folder gordísimo con los nuevos procedimientos que ella misma había preparado para seleccionar choferes. Nos dijo que vernos pelear por la seguridad le había hecho darse cuenta de que ella también había sido parte del problema, que muchas veces escogía lo más fácil en vez de lo correcto, y que esta vez quería nuestra opinión para crear el mejor programa de selección que existiera en el estado. Harvey se puso a revisar todo punto por punto, señalando áreas de oportunidad, y ella sí nos escuchaba, tomaba nota de cada sugerencia, nada que ver con la persona cerrada y a la defensiva que habíamos conocido antes. En las semanas siguientes integró todos los cambios que le propusimos, exámenes psicológicos, antidopings sorpresa 2 veces al mes y reporte inmediato de cualquier tema de seguridad. Hasta salió en la tele local para hablar de los cambios y dijo que un grupo de estudiantes valientes le abrió los ojos sobre lo que implicaba la verdadera seguridad. 3 meses después, me llegó una carta desde la oficina del gobernador, diciéndome que me habían seleccionado para el Premio Estatal de Defensa Juvenil y que la ceremonia sería en el Capitolio el siguiente mes. Mi mamá me llevó. Había un auditorio enorme, lleno de gente, y cuando dijeron mi nombre, sentí que las piernas me temblaban al subir al escenario. Ahí, parada viendo todas esas caras mientras sostenía el diploma, me vino a la mente el momento en el camión, cuando me paralicé de miedo y me temblaban las manos al intentar activar el freno de emergencia. Nunca hubiera imaginado que esa niña asustada iba a terminar un día hablando ante autoridades del estado sobre cómo reformar la seguridad y sabiendo cómo pelear por un cambio, en vez de solo aguantar las cosas. Poco después, las familias que íbamos en el camión empezamos a juntarnos cada mes en casas diferentes. Lo que inicialmente era un grupo de apoyo
se volvió algo mucho más grande. Así, mientras los papás compartían nuevas ideas de seguridad, nosotros nos echábamos partidas de videojuegos o hacíamos tarea. Se armó como una familia extendida, surgida de esos días complicados. La mamá de Sally siempre llevaba galletas caseras, el papá de Bradley revisaba los papeles legales y los papás de Jason se encargaban de organizar los viajes para que nadie faltara. Ya no era nada más una reunión, se sentía como una comida familiar, y ver a los niños que antes andaban muertos de miedo riéndose y jugando como si nada era lo mejor. Pasamos de ser unos desconocidos que el destino juntó por una tragedia a personas que de verdad se preocupaban unas por otras. Al año del accidente, el distrito publicó el reporte anual de seguridad de transporte. Ni un solo accidente, 0 violaciones y la mayor retención de choferes en todo el estado. Pusieron tan altos los estándares que los mejores conductores querían trabajar ahí porque sabían que aquí sí se tomaba en serio el trabajo, con capacitación y apoyo de verdad. Incluso conductores de otros distritos estaban solicitando plaza aquí porque veían que, donde había exigencia y responsabilidad, valía la pena. Un día mi mamá llegó con una carta que no traía remitente y tenía mi nombre escrito con una letra temblorosa. Adentro venía una carta de 2 hojas de Brown que desde rehabilitación me contaba que por fin había aceptado que era alcohólico y que estaba enfrentando lo que nos había hecho. Decía lo mal que se sentía pensando en ese día, cómo puso en riesgo la vida de todos porque no quiso aceptar que necesitaba ayuda y que no esperaba perdón, solo quería que supiéramos que estaba intentando cambiar. Me quedé mucho rato con esa carta en las manos. Una parte de mí quería romperla y otra reconocía el valor de haberla escrito. Al final la guardé cuidadosamente en mi cajón, sin sentirme listo para perdonarlo, pero tampoco queriendo simplemente tirarla. Harvey me llamó todo emocionado porque nuestro programa de asientos seguros ya se estaba usando en 12 estados y cada vez más papás se estaban organizando en torno a la seguridad del transporte, usando nuestro ejemplo. Me preguntó si quería entrar al Consejo Juvenil Asesor, ayudando a otros alumnos a aprender a defender la seguridad en sus escuelas, y obvio le dije que sí. Hasta hicimos camisetas con la foto de la salida de emergencia adorada, esa que yo estaba jalando con desesperación mientras subía el agua, y abajo llevaba un "nunca más" en letras grandes. Esas camisetas se volvieron nuestro símbolo. Nos las poníamos en cada junta del consejo, en marchas por la seguridad, en cualquier protesta cuando querían recortar el presupuesto. Todas las salidas de emergencia del distrito ahora tienen una calcomanía amarilla brillante, que 2 personas distintas deben firmar cada mes. Esa medida, directo resultado de lo que peleamos. A varios de los niños más pequeños que iban en ese camión todavía les cuesta trabajo. Siguen teniendo pesadillas, se despiertan gritando porque sueñan que se ahogan o quedan atrapados. Sus papás nos pedían ayuda y nosotros los poníamos en contacto con especialistas en trauma que saben cómo ayudarles a procesar el miedo después de vivir algo así. Aprendimos que sanar no es algo que vaya en línea recta. Hay días buenos y malos, y tener apoyo hace toda la diferencia para aguantar los días feos. El distrito sacó una app de reportes anónimos, así, directo a los administradores y al consejo, para no depender de la dirección si veías algo de riesgo. Nada más en el primer mes identificaron a 2 conductores con señales de estar bajo sustancias y pudieron mandarlos a tratamiento antes de que pasara una tragedia. Un episodio del podcast de Jason, donde nos entrevistó a todos sobre lo que pasó y lo que vino después, ganó un premio nacional de periodismo estudiantil. Nos juntó para decirnos que iba a donar el premio, $1,000, a asientos seguros, porque sentía que no era justo ganar dinero por haber estado a punto de no contarlo. Esa primavera, me quedé sentada frente a la compu viendo la pregunta del ensayo para la universidad, esa que pedía escribir sobre cómo había superado retos. Sin pensarlo mucho, mis dedos empezaron a teclear la historia de cuando jalé el freno de emergencia y el agua seguía subiendo. Conté cómo me organicé con Harvey, mi testimonio en el Congreso Estatal, y de qué forma el peor día de mi vida se convirtió en algo que podía servir para proteger a otros niños. Mandé 12 solicitudes, todas con ese mismo ensayo sobre cómo aquel casi ahogamiento me enseñó que los sistemas solo cambian cuando alguien los obliga a hacerlo. En marzo empezaron a caer las respuestas, sobres gordos de universidades que ni en sueños pensé que me aceptarían, viniendo de un pueblo tan chiquito como el nuestro. De la universidad pública me llegó una carta, y adentro traía una nota escrita a mano por la de admisiones. Tu ensayo hizo llorar a todo el comité. Necesitamos gente como tú, que sepa transformar el dolor en acción. Me dieron una beca que cubría todo, desde la colegiatura hasta los libros y el dormitorio, y todo por haber escrito sobre lo que hicieron un chofer borracho y los niños que no permitieron que algo así se repitiera. Esa misma semana, Harvey me habló llorando, y era porque recibió noticia de Brown. Le había escrito desde un centro de rehabilitación en otro estado, donde vivía ahora con su hermana, y llevaba 8 meses sin probar nada. Incluso estaba trabajando con madres contra conductores ebrios, yendo a prepas a contar su historia, platicando el día en que casi mata a 32 niños. Ni siquiera pidió perdón en la carta, solo dijo que perderlo todo por fin lo obligó a ver en lo que se había convertido, y que desde entonces dedicaba sus días a evitar que alguien más cometiera el mismo error. Harvey me pasó la carta. La leí 3 veces antes de guardarla en el mismo cajón donde tengo la primera, todavía sin sentirme listo para perdonar, pero al menos un poco tranquilo de saber que estaba intentando cambiar. Ese verano, la Conferencia Nacional de Seguridad Educativa mandó un correo invitando a 5 de nosotros a Chicago para contar nuestra historia como caso de estudio frente a puros directores y responsables de escuelas de todo el país. Allá estábamos,
hablándole a 800 personas trajeadas, platicando de salidas de emergencia que no servían, reportes ignorados y de un director que le dio más importancia al número de empleados que a la vida de los alumnos. Vi cómo todos apuntaban cuando Sally dijo que seguir las reglas a veces no basta si los que las rompen tienen todo el poder. Y Jason puso el audio de su podcast donde los niños chicos contaban sus pesadillas. Bradley les mostró la cronología que armamos. Cada vez que ignoraron algún aviso, cada advertencia que hicieron a un lado, cada ocasión en que el sistema nos falló antes de que nos fuéramos al agua. Los aplausos duraron tanto que los organizadores tuvieron que pedir que se sentaran para poder seguir, y después se acercaron superintendentes de Texas, California y Nueva York a pedirnos la presentación para implementarla en sus distritos. Ya solo iba a terapia una vez al mes, y la doctora Roberts decía que era normal tener pesadillas, saltar con los ruidos fuertes o ver salidas de emergencia antes que otra cosa, pero que esa misma alerta podía servir para algo bueno. Y tenía razón, porque apenas entraba a algún edificio y enseguida me daba cuenta de todo. Salidas tapadas, faltantes de sellos de inspección, cualquier detalle que podría poner a alguien en peligro si nadie decía nada. Que Brown mande cartas desde el centro de rehabilitación me hace pensar si de verdad cambió o solo trata de sentirse menos culpable. Es fácil que cuando la gente enfrenta las consecuencias encuentre un tipo de arrepentimiento que antes no asomaba. Yo ya hasta cargaba una libretita para anotar todo lo que veía, tomaba fotos, hacía reportes para asientos seguros y usaba mi propia ansiedad como argumento para forzar cambios. 2 años después del diluvio, nos invitaron al corte de listón del nuevo centro de transporte escolar, un edificio hecho pensando primero en la seguridad y no como algo de último minuto. Junto a la entrada, una placa con nuestros 32 nombres y la fecha de casi tragedia, grabado el nunca más que se alcanzaba a leer desde la calle. A Harvey le temblaba la mano al cortar el listón, y cuando habló sobre su hijo, el que no alcanzó a crecer por culpa de un accidente evitable, vi a la nueva chofer que reemplazó a Brown secándose las lágrimas. Las medidas estaban por todos lados, alcoholímetros en todos los camiones, salidas imposibles de bloquear, cámaras en cada esquina, antidoping mensual y listas abiertas para quien quisiera verlas. Todo por lo que luchamos, convertido en algo real, tangible, imposible de ignorar. Una cineasta nos contactó por el podcast de Jason. Quería contar la historia, pero le dijimos que solo si el documental se enfocaba en los cambios, no en revivir la tragedia. Accedió y pasamos 3 días hablando en entrevistas, ella grabando los nuevos protocolos y los resultados en los distritos que nos copiaron. El documental acabó siendo obligatorio en capacitaciones de transporte en 14 estados. Luego la directora nos contó que 3 choferes lo vieron y solo se presentaron a pedir ayuda con sus adicciones antes de cometer un error. Cuando Sally dio su discurso como graduada ese junio, hizo llorar a todo el auditorio cuando agradeció a nuestro grupo por demostrarle que a veces romper las reglas es el único camino correcto, sobre todo cuando esas reglas nada más protegen a los que no deben. Le dieron beca completa para estudiar políticas educativas y juró que iba a dedicar su carrera a que nunca más un niño tuviera que jalar el freno de emergencia para salvar a su grupo. Ese verano, vi por casualidad a la ex esposa de Brown en el súper. Me tomó del brazo suavecito y me agradeció por salvar al papá de su hijo, diciéndome que haber tocado fondo al final también lo había salvado, aunque su matrimonio no sobrevivió. Los niños pequeños del camión ya andaban en secundaria y sus familias me mandaban videos de sus campañas para el consejo estudiantil, organizando simulacros y reportando en el acto cualquier cosa rara en vez de quedarse callados. Desde los 6 o 7 años, aprendieron que su opinión sí importa, que hablar salva vidas y que no siempre el adulto tiene la última palabra solo por ser adulto. Bradley fue aceptado en la Facultad de Derecho de Harvard para especializarse en derechos civiles y casos de seguridad escolar. El podcast de Jason logró transmitirse a nivel nacional con un enfoque en la defensa de jóvenes y Sally se mudó a Washington, D.C. para trabajar en el Departamento de Educación, donde reformó las políticas de transporte escolar. Pasaron 5 años hasta que, una mañana, Harvey me llamó con una noticia que me dejó temblando. El informe estatal señalaba que los incidentes de conductores ebrios en autobuses escolares habían bajado un 78% desde que arrancamos nuestra lucha. Esa misma tarde fui a su oficina y lo vi de pie frente a su escritorio, con las estadísticas impresas en una mano y al lado una foto enmarcada de su hijo y otra con el grupo de los 32 que estuvimos en ese autobús aquel día. Me enseñó los números con lágrimas en la cara y me dijo: son vidas salvadas que nunca vamos a conocer, niños que llegaron sanos y salvos a su casa porque nosotros no nos quedamos callados. 2 meses después fue mi graduación universitaria y cuando salí al estacionamiento con toga y birrete, ahí estaban todos los del grupo del autobús esperándome junto a la camioneta de Jason, todos con las camisetas rojas de Primero la Seguridad Estudiantil, que habíamos diseñado años atrás. Manejaron 3 horas solo para sorprenderme, y Bradley alzó mi diploma en política pública con especialidad en bienestar infantil mientras Sally nos tomaba fotos. Esa niña asustada que un día jaló el freno de emergencia nunca imaginó estar aquí con un título dedicado a proteger niños.
3 semanas después recibí una carta inesperada con la letra temblorosa de Brown en el sobre. Sentí un nudo en el estómago cuando la abrí y encontré 3 páginas en las que me contaba que llevaba 5 años sobrio, se había vuelto a casar y estaba trabajando como consejero en un centro de tratamiento de adicciones. Incluía una foto de un evento de Matt, donde habló frente a cientos de personas sobre el día que casi mata a un grupo de niños en un autobús. Su cara reflejaba el peso de lo que casi cometió. Terminó la carta diciendo que entendería si no quería contestarle, pero para él era importante que supiera que tocar fondo ese día lo salvó de convertirse en un asesino. La voz de Harvey se escuchaba entrecortada cuando me llamó ese septiembre para decirme que el gobierno federal iba a adoptar nuestras normas de seguridad en todos los distritos escolares del país, lo que significaba que cada autobús escolar tendría alcoholímetros, salidas de emergencia funcionales e inspecciones mensuales. De verdad habíamos cambiado el sistema y convertimos nuestro peor día en protección para millones de niños que nunca conoceríamos. 6 meses después tuve una entrevista con la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte y me preguntaron una y otra vez sobre mi experiencia y cómo eso había moldeado mi forma de entender los protocolos de seguridad. Ahí mismo me ofrecieron el trabajo como su analista de políticas más joven y mi primer encargo fue revisar a fondo los protocolos de seguridad de los autobuses escolares en todo el país. La entrevistadora me dio la mano y me dijo que mi historia me daba una perspectiva única para detectar los errores que otros pasarían por alto. 10 años después de aquel día bajo el agua, la boda de Jason nos reunió otra vez, ahora como parte de su cortejo, y en el brindis levantó su copa y agradeció que ese día y todos los que siguieron nos cuidamos unos a otros. Ahí estábamos, con trajes y vestidos coordinados, sobrevivientes convertidos en familia, levantando las copas por la vida, la amistad y el valor de cambiar lo que verdaderamente importa. Mi nueva oficina en la Junta de Seguridad tiene una ventana hacia la carretera y en el escritorio tengo esa foto del autobús, medio sumergido en agua lodosa, con los niños saliendo por las ventanas. A veces me preguntan por qué quiero tener ese recuerdo ahí, y siempre digo que no es para atormentarme, sino porque es la prueba de que cualquier persona común, incluso niños asustados, puede enfrentar un sistema roto y ganar. Cada política que escribo, cada protocolo que reviso y cada recomendación que hago honra ese momento en el que decidimos luchar en vez de resignarnos y aceptar que así son las cosas. La semana pasada todo cambió otra vez cuando recibimos la llamada de una adolescente a la línea segura de asientos, su voz apenas audible, preguntando qué hacer porque sentía que su chofer no estaba en condiciones. Gracias a los sistemas que creamos, ese conductor fue retirado de la ruta en menos de una hora, dio positivo a alcohol y lo apartaron antes de que pasara una tragedia. La mamá de la chica me llamó después, entre lágrimas, para agradecer que existiera una vía donde su hija pudiera pedir ayuda con confianza y por crear una estructura donde ningún niño tuviera que jalar el freno de emergencia para salvar a sus amigos. Esa es la verdadera victoria. No son los premios, ni las políticas, ni los discursos. Es todo lo que nunca pasó. Los accidentes que se evitaron, los niños que volvieron a casa, los conductores que recibieron ayuda antes de lastimar a alguien, todo porque 32 niños se negaron a guardar silencio sobre lo que casi nos costó la vida. Ahora sí, es momento de cerrar este recorrido de historias. Gracias por dejarme compartir algo de mi experiencia y de mi camino. Si llegaste hasta aquí, dime algo en los comentarios. Me encanta leer lo que escriben.